Advertencia. Este iceberg aborda temas delicados, perturbadores y en algunos casos explícitos, incluyendo abuso, enfermedades genéticas, conspiraciones y hechos históricos controversiales. Muchos de estos temas pueden resultar ofensivos, sensibles o desencadenantes para algunas personas. El contenido aquí presentado es con fines informativos, analíticos y en parte especulativos, y no buscamos normalizar, glorificar ni justificar ninguna de las prácticas descritas. En cambio, respetamos ideologías, creencias y relaciones entre nuestros espectadores. Se recomienda discreción. Hola. Bienvenidos al Amicarium. Soy Kael, su capitán, y en esta ocasión traemos un video controversial. El otro día nos enteramos que hicieron un video sin nosotros, así que nos pusimos las pilas y trabajamos en un iceberg que seguramente muchos no se lo esperaban. Viniendo de ustedes, yo me esperaría cualquier cosa. Al ser de un tema que a YouTube no le gusta, utilizamos otras palabras clave en el video pero que de igual manera ustedes entenderán. ¿Qué dicen? ¿Preparados para este caótico viaje? A sus puestos, vamos a despegar. Amicarium Channel. Nivel 1. ¿Qué es el incienso? Se le conoce como incienso a las relaciones íntimas entre personas de la misma familia, específicamente de la misma sangre. Aunque también medios hermanos o medios primos, e incluso entre hermanos adoptados es considerado incienso. Mientras exista un parentesco familiar, será tomado como tal. Es considerado como un tabú, es decir, una práctica inmoral y mal vista por la sociedad, comúnmente castigado o penalizado por la ley o ética en la que se ubique. Este es el concepto a forma simple del incienso. Más adelante en el iceberg, abordaremos temas concretos y más delicados sobre el mismo. Legalidad. Se considera uno de los tabúes más grandes de la humanidad, por lo cual, está penalizado en múltiples naciones y comunidades, en muchas de ellas incluso castigado con la cárcel e incluso la pena de muerte. No obstante, hay países que lo permiten bajo ciertos criterios. Países como Alemania, Argelia, Canadá, Colombia, Francia, Malasia, Nigeria, Reino Unido y Puerto Rico, está penalizado con cárcel que deriva desde los 6 meses y hasta 50 años, siendo Puerto Rico el más rígido respecto a la ley. Mientras que países como Afganistán y Arabia Saudita condenan con pena de muerte a quien haya cometido incienso en cualquier grado. Otros países como Argentina, Letonia y Turquía permiten el incienso mientras ambas partes tengan la edad mínima de consentimiento, incluso pueden casarse entre primos o hermanos mientras ambas partes estén de acuerdo. Por otra parte, en países como México, Irlanda, Italia o Uruguay, el incienso puede ser castigado con multas dependiendo el caso y tipo, siempre y cuando este delito recurra a un escándalo público. Finalmente, en países como China, Rusia o Japón, el incienso no es penalizado ni tampoco es ilegal, pero el matrimonio entre familiares se realiza bajo ciertas condiciones. En Estados Unidos, la ley depende por cada estado, pues mientras en Nueva Jersey se permiten las relaciones sexuales entre familiares adultos, en Oklahoma y Nuevo México están penalizadas. Cabe señalar que, en muchas ocasiones, las relaciones entre familiares suelen darse entre primos, por lo que muchos países no tienen problema con ello, ya que incluso muchas veces se dan entre segunda o tercera generación. Además de que tales prácticas suelen ser incluso comunes en ciertos países como Albania o Australia. Endogamia. Cuando personas de una misma ascendencia se unen en matrimonio o reproducción, a diferencia del incienso, en la endogamia estaríamos hablando de una familia concretada por la unión con la misma genética. Pero para fines prácticos, ambos términos hacen referencia a lo mismo. Lo contrario a la endogamia, es la exogamia, es decir, matrimonio o reproducción entre individuos de diferente código genético. Alabama y Monterrey. Alabama es un estado sureño de los Estados Unidos, que durante años ha sido objeto de burlas y chistes sobre endogamia. Esto se debe a que, durante mucho tiempo,
el sur era considerado tierra más salvaje donde las leyes eran desiguales a los estados del norte. Cabe recordar que esto también tiene un contexto político, pues durante la Guerra Civil, los estados confederados aprobaban la endogamia, pero es Alabama quien se lleva los reflectores, por haber sido el estado más rural de aquel entonces. A toda esta región se le conoce como Sur Profundo, y podría abarcar incluso a Florida, Georgia, Mississippi, Texas y Luisiana. El meme de Alabama creció gracias a programas de televisión burlándose al respecto, como Los Simpson o South Park. Por otra parte, en Monterrey, México, se cuenta el chiste que a todos los pobladores de esta ciudad han tenido encuentros con sus primos y primas, algunos incluso formalizando su matrimonio. Debemos mencionar que estas situaciones solían darse en los antiguos años entre familias acaudaladas, con el objetivo de mantener los bienes familiares entre ellos. Posteriormente, surgen los memes norteños que ya no solo abarcarían al estado de Nuevo León, sino todo aquel que justamente se ubique al norte de México. Desde aquí podemos ver una especie de línea entre los sureños estadounidenses y norteños de México donde comparten similitudes culturales. Otro lugar popular por los chistes y memes al respecto es Santiago del Estero en Argentina, pues como ya mencionamos, Argentina es uno de los países que aprueban el incienso y permiten el matrimonio entre hermanos, siendo esta provincia una de las más señaladas. La realeza. En muchas familias de origen noble, la endogamia era una práctica sumamente natural, de hecho, todavía hoy en día se practica entre algunos descendientes de familias reales europeas. Tres de las familias más importantes en la historia, nos referimos a los Habsburgo, los Borbón y los Medici, practicaban la endogamia como método para preservar su linaje real, pero a consecuencia de esto, muchos de sus miembros sufrían malformaciones o enfermedades que les impedían gobernar o vivir lo suficiente. Es por esto que preferían casarse entre familias de la nobleza diferentes y, con esto, lograr formar alianzas duraderas. Otra dinastía real que conservó la endogamia fue la japonesa, ya que la familia real nipona afirma ser descendiente directa de la diosa Amaterasu, por lo que es esencial incluso a nuestros días preservar la sangre. En China, los antiguos emperadores solían casarse con sus hermanas para procrear herederos que compartan sus mismos rasgos, así mantener mayor tiempo el control sobre su nación. Finalmente, Egipto también cuenta con uno de los linajes más largos de endogamia por parte de los Ptolomeos, siendo la reina Cleopatra la última de ellos. Por cierto, Cleopatra también mantuvo relaciones con todos sus hermanos, pero no podía permitirse tener un hijo con alguien de ellos, ya que esto arruinaría el plan de la alianza con los romanos. Memes del incienso. Han estado en muchas partes por el internet desde sus tiempos remotos, cada día encontramos un meme diferente, comúnmente como referencia a videojuegos, series o películas que abarcan o hacen guiños a este tabú. Igualmente es de observar que la sociedad ha avanzado por un camino más liberal en comparación a tiempos más remotos, ahora hay muchas cosas no penalizadas o en proceso de legalizar, como el aborto o el cambio de género. La endogamia buscaría entrar poco a poco en esta particular situación, donde muchas personas comienzan a dejar de sentir repulsión y aprobar la iniciativa, pero otros más arraigados a sus costumbres continúan en contra por mucho que lo vean como un chiste. ¿Por qué nos ven así? Ya les dijimos que Mika y yo somos normales. Seguro que tienen celos de nosotros. Mejor no digo nada. ¿Ya vieron? Les dije que no era buena idea hacer este vídeo. Nivel 2. El incienso en la cultura popular. Existen numerosas obras literarias que abarcan el incienso como algo prohibido, pero al mismo tiempo, demostrando ese tabú que la humanidad siente, devanando en una calamidad o una tragedia familiar posterior. Tal es el caso de Edipo Rey, escrito por Sófocles, donde Edipo mata a su padre y termina por casarse con su madre. Otro libro que menciona la endogamia es 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, donde la familia Buendía repite relaciones parentales y temen que un día nazca un hijo con cola de cerdo. También tenemos al libro de Fyodor Dostoyevsky, Los hermanos Karamazov, donde hay incienso implícito entre miembros de su familia. Franz Kafka igualmente conduce al simbolismo esotérico que existe entre relaciones y jerarquías familiares. De igual forma,
una de las obras literarias que más trata el incienso entre un padre y una hija es Piel de asno, escrito por el francés Charles Perrault. Tenemos una gran variedad de libros que tratan estos temas, y como bien sabemos, muchas obras literarias pasan a la pantalla debido a su gran éxito. Incienso en películas y series. Si hablamos de series que traten este tema tan abiertamente, seguramente muchos sabrán cuál mencionaremos. Por supuesto, la favorita de muchos, Juego de Tronos, donde se nos presenta la endogamia justamente como en tiempos remotos se practicaba con tal de preservar el poder entre clanes y familias. Otra serie particularmente popular es Diario de Vampiros, ya que también involucra casos de incienso entre clanes con tal de preservar su familia. En la serie de la familia Borgia, también se nos presenta un caso directo de incienso entre hermanos. Por otro lado, en varias temporadas de la serie The American Horror Story, se nos presentan casos aislados de incienso entre algunos personajes, ya sea como abuso familiar o situaciones incluso más complejas como necrofilia. En Expedientes Secretos X, hubo un capítulo titulado como Hogar, que fue posteriormente censurado y bloqueado en algunos países por lo difícil de asimilar para algunas personas, pues se nos presentaba una familia completa endogámica en una situación muy lamentable, pues en dicho episodio, los hijos usarían a su propia madre como fuente para continuar su reproducción. En la pantalla grande, tenemos películas como El Jardín de Cemento, la cual nos habla de 4 adolescentes que experimentaron traumas después de quedar huérfanos. Los 2 hijos mayores iniciarían una relación, mientras que el tercero se travestiría. Otros filmes como Chinatown, dirigida por Roman Polanski, donde las dinámicas de poder y parentesco familiar son la clave en la resolución del misterio. Existen también referencias a la endogamia en películas para niños como lo es El Rey León, pues Simba y Nala vendrían siendo medios hermanos. Tampoco podemos olvidar al ya clásico Rick y Morty, donde en una temporada, Morty termina por inseminar accidentalmente a su hermana, dando a luz a un bebé mutante de gran tamaño. Aunque una de las películas denominadas como de culto en el género, es la llamada Old Boy del año 2003, la cual tiene como enfoque la venganza y una trama oscura y fría, además de contar con uno de los giros argumentales más controversiales en el cine involucrando a un padre y una hija. Incienso en el anime. Como es bien sabido, hay varios animes con demasiada demanda al respecto, pero sin duda Yosuga no Sora es el maestro por excelencia en el género. No solo por haber sido una de las primeras series de incienso en ser animadas, sino que también la profunda historia entre ambos hermanos y su tóxica relación levantaron polémica para los años que se emitió. Por otra parte, Koi Kase es otra serie donde un hermano mayor se enamora de su hermana menor, pero a diferencia de Yosuga no Sora, Koi Kase no lo toma de forma sexual ni erótica. En Japón, no es raro ver estos temas, de hecho, es considerado fanservice, por lo que hay muchas series que toman el tema con total naturalidad. Una de ellas y también siendo una de las más populares, es Oreimo. Misma que fue tan influyente, que levantó el estereotipo de Imoto, es decir, del complejo de hermanita. Aquellos que estén de cierta forma obsesionados con su hermana, se les llama Siscon, mientras que las hermanas obsesionadas con sus hermanos, se les llama Brocon. Eromanga Sensei, Kiss por Sis, Rosidere, entre otros, son solo unos cuantos nombres de múltiples series que abordan el incienso tranquilamente. Oni-chan, vamos a jugar videojuegos. Incienso en los videojuegos. A diferencia de la animación japonesa, muchos videojuegos prefieren evitar este tema, solo unos cuantos podrían hacer referencias, como lo es la saga de Fate, Tsuki-Jam, Corpse Party, Fire Emblem, entre otros. Pero de forma implícita, si no es por videojuegos underground para adultos, tenemos 3 claros ejemplares, siendo The Coffin of Andy and Lele, el más popular de todos. Aquí, los hermanos mantienen una relación tóxica debido a múltiples circunstancias, donde se nos permite avanzar por varias rutas posibles en el juego, siendo una de ellas la que conduzca a los protagonistas a una relación mutua. Otro de los videojuegos que toma el tema abiertamente es 12 Minutes, donde el protagonista vive una experiencia de muerte que se va repitiendo en bucle, dándose cuenta del problema y buscando solucionar su fatídico destino junto con su esposa.
Si hablamos de incienso, supongo ya saben por dónde va la historia. Finalmente, un juego de estrategia entre reinos, Crusader Kings, también utiliza el tema del incienso como posibilidad al matrimonio entre miembros de la casa real. Otros juegos que permiten el incienso de forma implícita son Minecraft, donde podemos reproducir aldeanos descendientes de los mismos padres, y Pokémon, donde también los podemos reproducir entre familiares. Incienso en los animales. ¿Recuerdan lo que mencionamos sobre el Rey León? Algunas especies de animales como los leones, entre su manada pueden tener relaciones entre su misma familia, pero generalmente la naturaleza tiene un mecanismo biológico para evitar que la endogamia se presente, ya que por el aroma que desprenden los animales, entre familiares se repelen automáticamente. Recordemos que son animales, por lo que no existe ley o moral que impida que los mismos se reproduzcan entre parientes. No obstante, la presencia de enfermedades crónicas o mutaciones puede presentarse si se realiza de manera seguida, comúnmente visto en prácticas de laboratorio. Por otra parte, existe la práctica de procrear pura sangre, en donde especies como los caballos pueden heredar sus mejores genes a descendientes que eventualmente también son utilizados para reproducirse con sus hermanos y tener un caballo con mejores características. No obstante, esto puede provocar que el caballo viva menos o se vuelva estéril. Los animales pura sangre también se observan en perros de caza, en razas como el bulldog inglés o el pastor alemán, formando como resultado un perro más grande, fuerte y robusto, pero con las mismas condiciones adversas de poder quedar estéril o ser más propenso a enfermedades. Es interesante observar la similitud entre los pura sangre y la aristocracia, donde en ambos casos se busca conservar los mejores genes para la siguiente generación, pero en una práctica repetitiva, puede mal lograr el objetivo. Nivel 3. El incienso en la mitología. ¿Les gusta sumergirse? Pues es tiempo de bucear a partir de este nivel, comenzando con que al contrario a lo que hemos hablado anteriormente, en la mitología de numerosas civilizaciones, el incienso no era visto como un tabú, sino como un método natural y divino para la procreación de nuevos dioses o para la estabilidad de poderes. Podríamos estar en presencia de una práctica que solo seres divinos podían realizar, mientras que el humano trataba de imitar. Mitología griega. La mitología más popular en este rubro, ya que comenzamos desde el inicio de la creación. Primero existió el caos, y del caos nació Nyx y Erebo, dioses de la noche y de la oscuridad. Producto de ambos nacieron Éter, dios del cielo superior, y Hemera, diosa del día y la claridad. Ambos hermanos habrían procreado a los gigantes de las Uránidas, así como crear el ambiente perfecto para que en el Olimpo surgiera la dinastía de dioses griegos más influyentes. Como pequeño huevo de Pascua, en nuestro iceberg de villanos de Genshin Impact, mencionamos que los protagonistas, Éter y Lumina, tendrían referencias y estarían basados en estos dioses, haciendo que incluso Benzín pudiera tener incienso implícito. Urano, el dios del cielo, habría procreado junto con Gea, considerada su propia madre, la Tierra. Producto de esta relación nacieron todos los grandes titanes. Entre los hijos de Urano y Gea destaca Cronos, quien decide devorar a todos sus hijos por temor a que lo derroquen un día. Cronos procreó con Rea, su hermana, y producto de su unión nacieron dioses como Zeus, Hades, Hera, Deméter, Hestia y Poseidón. Zeus consigue derrocar a Cronos como estaba destinado, y posteriormente el ciclo se repite, teniendo a Zeus procrear tanto con Hera y Hestia, como con Deméter, teniendo con esta última una hija llamada Perséfone, con quien también tendría relaciones, pero más tarde Perséfone fue raptada por Hades, que también la quería para sí mismo. Se dice que Zeus también embarazó a Perséfone. Producto de esto nacería Dionisio. Empieza a ligar sin control. Vale, la mitología griega hasta cierto punto parece una telenovela, pero más retorcida, ¿no creen? Mitología nórdica. A diferencia de los griegos, los nórdicos usaban la endogamia como método salvaje e inevitable.
mientras los dioses griegos procreaban entre sí para la creación de fuerzas. Con los nórdicos vemos un caso de autofecundación, tal cual como suena. Ymir, el primer ser primordial existente, es el equivalente al caos griego, y consigue reproducirse a sí mismo bajo el contexto de ser la primera carne del universo. Estrictamente debería ser hermafrodita, y si sabemos de biología, pensaríamos que se trata de una reproducción asexual de carácter unicelular, ya que de sus extremidades nacerían más dioses gigantes que ocuparían el Niflheim, el Muspelheim y el Ginnungagap. ¿Lo dije bien? Como sea, entre los descendientes de Ymir se encuentran dioses como Odín, Vili y Ve, siendo justamente Odín el más importante de todos. Entre los tres se encargan de acabar con la vida de Ymir, y de su desmembramiento crean la tierra, los mares, los ríos, las montañas, los árboles, el cielo y las nubes. Con la sangre de Ymir, Odín consigue casi extinguir a los gigantes de hielo que consideraba una amenaza. Posteriormente surgen los Vanir y los Aesir. En este caso, los Vanir eran quienes practicaban la endogamia con más frecuencia, siendo la diosa Freya, la más hermosa de todas, hija de 2 hermanos Vanir. Mitología egipcia. Con los egipcios, el incienso se presentaba no de forma como un tabú, sino para preservar el orden celestial y cósmico. De hecho, a diferencia de griegos y nórdicos, con los egipcios era considerado lo ideal, no como un tabú o como acto de salvajismo, sino como algo que debía hacerse por el bien de la existencia. Comenzamos con el dios Atum, también llamado Itemu, y era considerado el dios más importante ya que podía existir por sí mismo, nadie lo creó. Atum era el dios solar supremo. Cierto día, Atum hizo algo poco indecoroso para nosotros, pero que para los dioses debió ser sagrado, y producto de la descarga de sus jugos de deidad solar, nacieron los dioses Su, dios del aire, y Tefnut, diosa de la humedad. Ambos hermanos que terminaron siendo pareja con tal de engendrar a Geb, diosa de la tierra, y Na, dios del cielo. Estos dioses son considerados primordiales, y en ese momento, eran todo lo que existía, por lo que la unión entre ellos era todo lo que se podían permitir para continuar el proceso de la creación. Geb y Na, nuevamente siendo hermanos, dan a luz a Osiris, Isis, Set y Nefetis. Se decía que cada que Geb y Nat se abrazaban, por decirlo románticamente, el ciclo de creación se detenía, por lo que su debía separarlos. Vaya, se querían mucho estos dos. Con la siguiente generación, Osiris e Isis se juntan en lo que se conoce como el incienso más reverenciado y sagrado en la mitología del antiguo Egipto. Producto de su unión nació el dios Horus, símbolo de la realeza divina que llevarían todos los faraones hasta su declive. Hay un punto incluso teatral y romántico entre Osiris e Isis, pues Osiris es asesinado por su hermano Ses, pero Isis, en un acto de amor, consigue resucitar a Osiris en un acto mágico y erótico. No nos olvidemos de Nefetis, quien se había convertido en esposa de Set, pero en un acto despreciable, se disfraza de Isis para seducir a Osiris. Producto de esta traición entre hermanos, nació Anubis, el dios de los muertos. Finalmente, Horus es quien inicia la primera civilización egipcia, dando inicio a la época de faraones, gobernantes aclamando ser hijos divinos del propio Horus. Por lo tanto, era indispensable continuar con la tradición de sus ancestros y procrear a la siguiente generación de faraones entre hermanos únicamente, o en determinados casos, incluso entre padres e hijas. ¿Recuerdan cuando hablamos de los Ptolomeo? Fue esta dinastía quienes llevaron la endogamia más allá de lo particular, culminando finalmente en Cleopatra. Eso sí, después de muchas generaciones, se sabía de varios faraones que vivían poco o tenían enfermedades intratables, como fue el caso de Akenatón y su hijo, Tutankamón. Mitología japonesa. Encontramos similitudes entre varias mitologías antiguas. Por ejemplo, los japoneses creían que, de la unión de los dioses primordiales, Izanagi e Izanami, quienes también eran hermanos, nació el mundo conocido. No obstante, también se pensaba que ambos serían un mismo ser,
dividido en masculino y femenino. Un concepto como este nos podría también indicar que se trataría de un par de gemelos. Los japoneses no indagan tanto como las anteriores mitologías, ya que el incienso que ambos conllevan se mira más como un ritual, donde cada vez que uno toma la iniciativa, se forma una nueva isla en el mundo. Un ritual necesario para dar forma al mundo. Lo curioso de esto es que Izanagi por sí mismo da a luz a Amaterasu, Susanoo y Tsukuyomi, ya que Izanami se habría quedado en el inframundo. Y por primera vez en todo el nivel 3, vemos a un trío de dioses que no practican la endogamia. Amaterasu se convierte en la diosa más importante, ya que su bisnieto, Jinmu, se convirtió en el primer emperador de Japón durante el año 660 a.C., y quien comenzaría con la dinastía más longeva de la historia hasta nuestros días. Se sabe que precisamente por esto, al igual que los egipcios, los japoneses antiguos buscaban preservar su sangre divina entre familiares, siendo las bodas entre primos o medios hermanos muy frecuentes. Pero como ya sabemos, esto también atrajo varias enfermedades que golpearon a muchos de sus gobernantes a lo largo de la historia. Mitología hindú. Prayapati, a veces conocido también como Brahma, un dios y señor de los seres creados, se había enamorado de su propia hija, Usas, diosa del amanecer. Pero los otros dioses se horrorizan al respecto, por lo que crearon a Rudra, un ser muy poderoso que lanzaría flechas envenenadas con tal de acabar con Prayapati. Supuestamente, Prayapati consiguió unirse con su hija, pero otras versiones dicen lo contrario. De esta forma, los hindúes demostrarían que el incienso está mal visto y no debe seguirse bajo ninguna circunstancia. Esto lo confirmamos durante el relato de Yama y Yami, los primeros gemelos primordiales, y es que Yami, la mujer, le pide a Yama, su hermano, tener relaciones sexuales para poder poblar la tierra, pero Yama se niega por cuestión de principios. Yami insiste, tratándolo de convencer que los dioses no lo verán mal, y que es algo necesario para poblar el mundo, pero Yama nuevamente la rechaza. Si han sido observadores, habrán notado que la situación entre Yama y Yami se asemeja mucho a la historia de Adán y Eva. Mitología china. Fuxi y Niuba eran un par de hermanos gemelos considerados los dioses más antiguos de la mitología china, quienes se vieron envueltos en un gran cataclismo que lo destruyó todo. Ellos dos fueron los únicos sobrevivientes, y tuvieron que verse en la necesidad de procrear juntos para repoblar la tierra. De forma respetuosa, ascienden a la montaña más alta para poder pedir permiso a los cielos la aprobación de su unión, a lo que los cielos aceptan, naciendo así la humanidad. En el pensamiento taoísta, el universo se concibe como la unión de fuerzas derivadas de una misma esencia, es decir, el yin y el yang. Ambas fuerzas deben estar siempre en constante equilibrio para preservar la existencia. Filosóficamente hablando, la fusión de una misma esencia se nos traduce en la unión de un par de engendros de un mismo creador. Pero para detalles más profundos, lo veremos más adelante en el iceberg. ¿Ya se están durmiendo? Ya se viene lo mejor. Nivel 4. Complejos y paradojas. En este nivel abordaremos lo que seguramente muchos estaban esperando. Vamos, Mika. Dinos lo que puede pasar si se realizan actos de endogamia. Pues bien, precisamente aquí vamos con ello, desde enfermedades crónicas, síndromes, malformaciones, hasta traumas psicológicos. Pero también veremos el lado filosófico ante las paradojas que cualquiera podría experimentar. Problemas genéticos. La endogamia provoca serios problemas, desde enfermedades crónicas, síndromes, malformaciones, o el padecer un cuerpo más débil y propenso a enfermarse constantemente, e incluso el retraso en sus capacidades cognitivas. Estos problemas se agravan conforme la práctica de la endogamia sea recurrente. Volviendo al tema de los pura sangre, se mezclan entre hermanos para poder obtener los mejores genes, pero al mismo tiempo,
También se puede producir que se duplique la probabilidad de contraer una enfermedad que padezcan los padres. Entre los defectos más comunes están las malformaciones óseas, el retraso mental, trastornos mentales, problemas cardíacos, asma, e incluso la persona puede ser estéril. Pero también se pueden presentar síndromes como la ataxia de Frederick, la cual deteriora progresivamente al sistema nervioso, la fibrosis quística, la cual es un trastorno pulmonar que impide la respiración, el síndrome de Ehlers-Van Creveld, que produce enanismo, polidactilia, o problemas cardíacos, la hemofilia, que son problemas de la coagulación de la sangre, autismo, esquizofrenia y, por último, el albinismo. Cabe señalar que mientras no existan antecedentes, parientes de la misma sangre pueden procrear un hijo perfectamente sano, inclusive podría tener una mejor salud que los padres, pero esto es meramente una apuesta. De aquí que en muchos lugares la endogamia sea un delito, justamente velando por la integridad y salud de sus hijos. Incienso consensuado. Cuando la pareja acepta lo que están realizando y son completamente conscientes de ello, pueden tener una vida perfectamente normal. Después de todo, lo que ellos hagan no afecta en nada a ninguna otra persona, o no debería, ya que la única persona afectada podría ser su descendencia en caso de procrear juntos. Es por esto que muchas relaciones norteñas llegan a darse usando la máxima protección, o entre personas estériles incapaces de concebir un niño. Existe un punto muy importante en todo esto, y es que, según las leyes del país donde habiten, la pareja puede llegar a adoptar, lo cual es una forma de hacer una familia sin la necesidad de exponer a un nuevo ser humano a posibles enfermedades por toda su vida. De igual modo, la madre puede aplicarse la inseminación artificial para dar a luz a un bebé sano. Sin embargo, siempre existirán las malas voces de la sociedad. Si bien dijimos que cada vez vemos cosas muy diferentes en nuestros días, también sigue existiendo gente que se aterroriza con cualquier novedad que sientan vaya en contra de sus ideales. Muchas veces puede surgir la discriminación, o que el hijo de un matrimonio entre familiares sea objeto de burlas. Impacto psicológico. Es momento de ponernos a pensar precisamente en los hijos de una relación endogámica, ya que ellos podrían no estar de acuerdo, o preguntarse la razón por la que sus padres son tan diferentes al resto. Incluso podrían pensar mal de ellos mismos, o culpar a sus propios padres por heredarles un cuerpo débil y lleno de problemas. Se puede requerir atención psicológica por mucho tiempo, uso de medicamentos constantes, pero en el peor de los casos, los hijos pueden caer en una depresión severa, que quieran atentar con su propia vida, o incluso contra la vida de los demás. Como hemos dicho, se trata de una gran apuesta contra la vida misma, donde hay poco que ganar y mucho que perder. Complejo de Edipo. Formulado por Sigmund Freud, es uno de los conceptos más debatidos del psicoanálisis. Se inspira en el libro de Edipo Rey, dando por entendido la atracción de un niño hacia su madre, comúnmente entre los 3 y los 6 años, aunque a veces puede durar más la atracción hasta llegar a la pubertad. Esta situación provoca en el infante un deseo amoroso y posesivo hacia su madre, y celoso o agresivo hacia el padre. Para Freud, esta condición es algo inevitable en el desarrollo psicosocial, lo que más tarde evoluciona en el llamado superior, dejando al individuo identificarse con su propio padre. Sin embargo, si el infante no consigue superar la situación, puede desarrollar problemas como neurosis, problemas de identidad, relaciones conflictivas cuando crezca, o seguir padeciendo una dependencia excesiva rayando lo enfermizo hacia su madre en una edad más adulta. Complejo de Electra. El punto opuesto del complejo de Edipo, es decir, cuando una niña siente atracción hacia su padre y rechazo hacia la madre. El desarrollo es el mismo, de entre los 3 a los 6 años daría inicio, y se superaría cuando se alcanza la adolescencia. No obstante, el complejo de Electra puede resultar más peligroso, ya que la hija puede considerar a su madre como una rival, en ocasiones, llegar a relevarla en sus cualidades,
lo cual es todavía más visible cuando la madre hace falta en casa, ya sea por ruptura familiar o cualquier otra situación, quedando solos la hija y el padre. Existen más casos donde padre e hija terminan adoptando una relación de endogamia consensuada, pero hay otros donde la hija es forzada debido a la falta de la madre. El concepto es extraído del relato de Electra, hija del rey griego y conquistador de Troya, Agamenón, y de la reina Clitemnestra. Su madre asesinó a su padre, lo cual provocó que Electra buscara venganza para después acabar con la vida de su madre. Qué extremos eran los griegos, ¿verdad? Nuevamente, la hija debe superar esta etapa, ya que, de no hacerlo, estaría propensa a sufrir problemas de pareja o dependencia emocional al madurar, volverse sumisa en extremo frente a figuras masculinas, o buscar inconscientemente un hombre con las mismas características que su padre, comúnmente dejándose llevar por hombres mucho más mayores que ella. Paradoja del hermanastro. Vamos a plantear una situación hipotética que a cualquiera podría pasarle. Imaginen que se encuentran un día con una chica o un chico muy guapo o muy guapa, salen a una cita, luego a 2 citas, luego no sé a cuántas citas, pero terminan por iniciar una relación. Vale, llevemos esto más allá, pues ya tuvieron relaciones sexuales y planean casarse algún día. Es entonces que, por azares del destino, la madre de su pareja y su propio padre terminan por casarse y juntarse. Ahora, su actual pareja termina siendo su hermanastro. ¿Seguirían viéndolo como el amor de su vida? ¿O preferirían alejarse por el miedo al que dirán? Situaciones como esta, aunque son muy raras de ver, pueden llegar a suceder. Probablemente para algunos sea hasta gracioso, para otros beneficioso, pero para otros rompería por completo su relación. O bien, vivir bajo el mismo techo que con su hermanastro o hermanastra, pero al no existir una conexión sanguínea de por medio, las hormonas provoquen que ambos se atraigan mutuamente, iniciando una relación complicada por temor de lo que sus padres podrían pensar de ellos. En casos así, es difícil señalar con el dedo juzgador de personas moralmente correctas, ya que incluso si ambos llegaran a concebir un hijo, no nacería con problemas genéticos ni mucho menos. No obstante, en muchos países también prohíben relaciones de esta índole, ya que se sigue considerando incienso pese a no compartir la misma genética. Qué dura es la vida para ellos. Paradoja de Adán y Eva. Tal como lo escuchamos hace un momento de la mitología china. Imaginen que ocurre una catástrofe, y por puro milagro, tú y tu hermano o hermana del sexo opuesto son los únicos en sobrevivir. Es ahora su propio deber, casi por mera obligación, tener que reproducirse para poder rescatar a la humanidad, de lo contrario, la especie se habría extinto. Ahora bien, incluso teniendo relaciones entre 2 hermanos, no es suficiente para repoblar la civilización, provocando que, entre hijos, nietos e incluso bisnietos tengan que continuar una serie de endogamia hasta que la genética se vaya deteriorando y modificándose con cada generación. Esto es el milagro de la vida. Sabemos que Adán y Eva no eran hermanos precisamente, pero sí sabemos que Eva nace de la costilla de Adán según nos cuenta la Biblia. ¿No escuchamos algo similar entre las mitologías? De esta forma, podemos asegurar que los hijos de Adán tuvieron que reproducirse entre ellos mismos para poder continuar el linaje, o bien, que el propio Adán lo hiciera con sus hijas. Si lo planteamos de esta forma, el incienso termina siendo la única solución y el único camino que tiene la humanidad para prevalecer, nuevamente mencionando, incluso si ambos padres no son hermanos, sus hijos sí lo serán, y tendrán que recurrir a la endogamia forzosamente. Conexión entre mellizos. Desde tiempos ancestrales, se pensaba que los mellizos o gemelos comparten un vínculo mental, emocional y espiritual único. Se tienen reportes donde ambos gemelos experimentan una empatía extrema, donde sienten lo mismo que el otro siente. Llegan a tener los mismos sueños, pueden comunicarse casi por telepatía, desarrollando criptofasia, es decir, con códigos previamente a desarrollar el habla. Sin embargo,
Los gemelos conviven juntos durante 9 meses en el vientre de la madre, lo cual va más allá del entendimiento, desarrollando un vínculo especial y muy íntimo entre ambos que difícilmente se puede replicar en otros seres humanos. Y es aquí donde surgen los dichosos trastornos, ya que pueden desarrollar dependencia emocional extrema el uno del otro, una fascinación al otro gemelo y mirarlo como su propio reflejo, una propia idealización, por supuesto, atracción sexual más amplia y más fuerte de lo que podrían tener hermanos comunes, sobre todo si viven en condiciones de aislamiento o con poca interacción social. Curiosamente, para algunas culturas, especialmente la egipcia y la inca, hoy del actual Perú, se consideran a los gemelos como una gran bendición, y si ellos terminan por llevar sus deseos sexuales entre sí, no está mal visto, por el contrario, sería parte de su karma. Claro, bajo el ojo teosófico, pues ante la cultura políticamente correcta, es obvio que serían satanizados. Deberían dejar vivir a los demás. Nuestra capitana se frustra demasiado con lo moralmente correcto que pareciera oculta algo. ¿No creen? Ya les dije que no somos así. Nivel 5. Los Ptolomeos. La dinastía ptolemaica, como ya mencionamos antes, fue fundada tras la muerte de Alejandro Magno por los años 305 a.C. y durante casi 300 años, propiciaron la endogamia en todo su esplendor. Recordemos que Cleopatra precisamente se había casado con su hermano menor, Ptolomeo XIV, quien solo era un adolescente en su momento, pero Cleopatra había decidido procrear hijos con Julio César y también con Marco Antonio, poniendo final a la última dinastía faraónica del Egipto. Los Amish. Son una comunidad religiosa cristiana anabaptista, rechazan cualquier tipo de vida moderno y se rigen solo por lo tradicional. Niegan rotundamente el uso de tecnologías y suelen vivir en completo aislamiento voluntario. Se conoce que mantienen una endogamia comunitaria, no fomentan el incienso como tal, pero al pertenecer a un pequeño grupo reducido de personas, eventualmente habrá quienes compartan al mismo bisabuelo. Recordemos que la endogamia y el incienso, aunque en esencia parecen lo mismo, son diferentes. Siendo la endogamia el cruce de relaciones sexuales entre personas de una misma raza, grupo o familia, no específicamente de la misma sangre, mientras que el incienso involucra forzosamente que sean miembros de la misma familia y poseer la misma sangre. La familia Coles. La familia endogámica documentada más grande de la historia, oriunda de Australia, se estima que desde 4 a 5 generaciones atrás, un par de hermanos comenzaron su tabú, el cual continuaron practicando sin tapujos por casi 50 años. Lo impactante del caso es que todos sus hijos, nietos y bisnietos, continuaron su tradición, como si no existiera ninguna limitante, todos se daban con todos por igual. Producto de esto, muchos de los más jóvenes poseían múltiples enfermedades y mutaciones en sus cuerpos que sorprendieron a los incautos. Cuando el caso se dio a la luz en 2012, la familia no vivía tampoco muy bien, había pobreza y muchos de los integrantes no sabían leer ni escribir. Vivían en una zona muy alejada de Nueva Gales del Sur y casi podría considerarse su comportamiento como salvaje y primitivo. En esta familia, no se sabría decir si tu padre es tu padre, o es tu tío y tu abuelo y hermano al mismo tiempo. Perturbador, ¿verdad? Los hermanos Stubin. Patrick Stubin y Susan Karolowski son de los casos más conocidos de incienso en Europa, concretamente en Alemania durante los años 2000. ¿Se acuerdan que Alemania penaliza el incienso? Pues sí, un mal lugar para efectuar este tema, pero que tampoco podríamos culparlo, ya que cuando Patrick nació, en 1976, Alemania seguía dividida por un gran muro. Patrick fue separado de sus padres y adoptado por otra familia, hasta que 23 años después, en pleno año 2000, pudo regresar con su familia biológica. Es aquí cuando conoce a Susan, quien sería su hermana biológica de 16 años en ese momento. A pesar de saber que eran hermanos, prácticamente no se conocían de nada, lo cual los motivó a iniciar una relación sexual y sentimental muy profunda. Ambos tuvieron 4 hijos, pero no tuvieron la fortuna, ya que uno nació con serios problemas mentales, otro falleció poco después de nacer,
Y los últimos dos tuvieron que ser puestos en adopción debido a que su relación fue descubierta en 2002 y llevados a juicio. Patrick cumplió una condena de 3 años en prisión por el delito del incienso, pero Susan no fue encarcelada, ya que justamente ella poseía el mal congénito. Susan padecía, o padece todavía, capacidades mentales limitadas, por lo cual dependía emocionalmente de Patrick. En 2008, intentaron formalizar su relación ante las leyes alemanas, pero fueron rechazados. En 2012, lo volvieron a intentar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero otra vez fueron rechazados, ya que su relación, aunque era consensuada y que ambos eran adultos al momento de procrear, pusieron en riesgo la vida de sus hijos y por ello les resultaría imposible legalizar su relación. Los niños de Anatolia. Un par de hermanos de 13 y 14 años habrían perdido a su madre, mientras que su padre no se hizo cargo de ellos, yéndose a vivir con otra familia. Los dos pequeños vivirían solos con su abuela en una pequeña casa de bajos recursos. Cierto día, la pequeña solicitó ayuda médica en su escuela, ya que presentaba mareos y náuseas. Cuando realizaron los pertinentes estudios, se percataron que la niña estaba embarazada. Por supuesto, lo primero que pueden pensar en un caso así es que posiblemente haya sido abusada por algún adulto, pero para su sorpresa, el responsable del embarazo era su propio hermano. Inmediatamente, acudieron con su abuela, pero la anciana confesó que ella ya sabía que los niños eran muy íntimos, tanto que permitía que durmieran juntos todas las noches. Eso no la molestaba, de hecho, le resultaba más fácil cuidarlos así a tenerlos por separado. Los pequeños adolescentes confesaron que, desde 2 años atrás, mantenían relaciones sexuales cada noche, ya que eso les gustaba y los hacía sentir bien. Ambos niños fueron puestos bajo custodia legal hasta que la pequeña pudiera dar a luz. Ella les comentaría que no tenían ni idea de que su relación fuera un problema serio ante la ley, además de mencionar que no pensaba separarse de su hermano, pues lo amaba demasiado, esto ante la probabilidad de enviarlos con familias diferentes en adopción. En palabras del chico, comentó que ellos nunca recibieron ningún tipo de educación sexual, no tenían idea del uso de preservativos, y tampoco es que él haya forzado a su hermana, por el contrario, era como un juego para ambos, mas nunca creyeron que algo como esto ocurriría. Finalmente, tras múltiples pruebas psicológicas, se dieron cuenta que ambos chiquillos estaban perfectamente sanos. El hermano fue puesto en libertad luego de 2 meses, y a la hermana se le permitió dar a luz a un saludable niño varón que fue puesto de inmediato bajo custodia del servicio social. No se sabe lo que ocurrió con ambos jóvenes después, pero no hay reportes de que hayan sido separados. Posiblemente luego de todo lo ocurrido, recibieron una adecuada educación sexual y enviados de vuelta con su abuela. Los niños ferales. También llamados niños salvajes, son un caso como el ya mencionado anteriormente, de pequeños jóvenes que crecen sin una autoridad adulta ni tampoco educación alguna, siendo completamente ignorantes en relaciones sexuales, pudiendo procrear entre hermano y hermana o entre primo y prima sin tener idea alguna de lo que están haciendo. Estos casos pueden ser comunes de ver en lugares marginados, ya sea por ubicación o por estatus económico. Sin la debida educación, los niños pueden ser tan salvajes como pequeños chimpancés, por eso es muy importante asistir siempre a la escuela y hacer siempre tus tareas. Figuras públicas. Han existido varias figuras públicas reconocidas que han practicado el incienso alguna vez. Comúnmente entre familias reales de la antigüedad, como desde el Imperio Romano con los emperadores Calígula y Nerón, hasta en tiempos contemporáneos con el presidente mexicano, Porfirio Díaz, quien supuestamente mantenía relaciones con su sobrina 40 años más joven. Friedrich Nietzsche tenía una relación complicada con su hermana, Elizabeth Forster Nietzsche, ambos solían discutir, tenían conflictos muy frecuentes, pero al mismo tiempo eran muy cercanos e íntimos, lo cual llevaría a especular que pudieron haber sido todavía más cercanos. Pero quien se lleva todos los reflectores fue el poeta y escritor inglés, Lord Byron, quien sí que se tiene documentada su relación con su media hermana, Augusta Leigh, con quien además tuvo una hija. Al descubrirse su secreto, Byron se autoexilió al resto de Europa, además de arrastrar consigo otros rumores de homosexualidad y libertinaje.
En nuestros días, hay rumores sobre el actor y director Woody Allen, quien mantuvo, y sigue manteniendo, una relación con la hija adoptiva de su ex esposa. Un tanto enredado, pero podría también considerarse incienso en tentativa. Genofilia. El incienso es muchas veces visto no solo como tabú, sino como una parafilia. El nombre clínico es incestofilia o también genofilia. Sí, ambos nombres son correctos, y se trata de la atracción sexual hacia familiares cercanos. La diferencia de esta parafilia es que la persona puede controlarlo, simplemente sintiendo la atracción en la ficción y llevándolo a sus fantasías, a modo de juego de rol o como material erótico. Podría ser inofensiva, pero bajo ciertas circunstancias puede ser desagradable para otros miembros de la familia. Esta parafilia no es común, y puede requerir terapia ya que, evidentemente, podría desencadenar la agresión sexual posterior. Algo interesante sobre este fetiche es que muchas veces lo portan aquellos que son hijos únicos, fantaseando con la idea de tener un hermano o una hermana con quienes pudieran tener mucho en común, al grado de desarrollar interés sexual mutuo. Clonsexualismo. Aunque es meramente especulativo y solamente lo podríamos ver en la ciencia ficción, una relación entre un individuo y su propio clon no sería considerado incienso ni tampoco endogamia por una sencilla razón. El código genético del clon del individuo es idéntico, por lo que no puede considerarse endogamia y en caso de reproducción, tampoco habría ningún problema con el vástago. Además, un clon no es considerado como familiar estrictamente hablando, por lo que incienso tampoco puede considerarse. Recordemos que no es lo mismo un clon a un mellizo, no obstante, en caso de existir, podría referirse al clon como su gemelo. Si un caso como tal existiera, podríamos llamarlo clonsexualidad o autoclonerotismo. Páginas para adultos. Existen ciertas páginas de internet dedicadas a este material específico, aunque muchas veces lo hacen con actores fingiendo ser familiares. No obstante, hay otras páginas más escondidas donde realmente ofrecen material real entre parientes, haciéndolos demostrar su parentesco mediante algunos documentos, para que, de esta forma, puedan realizar directos o publicar sus vídeos para así ganar dinero. Cabe señalar que muchos de estos sitios web están penalizados por la ley de ciertos países, por lo que puede resultar más difícil acceder a ellos. Sin duda una forma de hacer dinero fácil. Incienso en la Biblia. Como ya lo comentamos anteriormente, la paradoja de Adán y Eva nos habla precisamente de que los hijos de ambos tuvieron que tener relaciones entre sí para poder continuar con la especie humana. Otro caso es el de Abraham y Sara, siendo ambos hermanastros, algo que en ese tiempo era aceptado. Luego tenemos a Isaac, quien se casó con su prima, Rebeca. Jacob, hijo de Isaac, se casó tanto con Lea como con Raquel, ambas siendo primas suyas. Las hijas de Lot, que, tras la destrucción de Sodoma, eligen tener relaciones sexuales con su propio padre para preservar su descendencia. En Levítico 18 y 20 se establecen prohibiciones explícitas de endogamia entre padres, hijos, hermanos, tíos, nueras, cuñadas y cualquier otro parentesco familiar, dando por finalizados los tiempos donde la endogamia no era mal vista. En otras palabras, la humanidad ya habría crecido lo suficiente como para seguir permitiéndose esta situación de expansión progresiva, de no haber impuesto un alto. El riesgo de que los hombres nacieran con enfermedades crecería, y pondría en riesgo nuevamente a la especie. La Biblia indica que todos somos hijos de Dios, o sea que todos somos hermanos, o sea que todos estaríamos cometiendo actos endogámicos. Vos no escuchás nada de lo que decimos, ¿verdad? Nivel 6. El comienzo del lado oscuro. A partir de este nivel, comienza lo que no quisiéramos tener que relatar, pero el guión nos dice que continuemos y debemos hacerlo hasta el final. Rituales y creencias. El incienso ritualizado es algo muy oculto por debajo de la mesa, ya que buscan conservar poder o conectar con fuerzas espirituales cuyas demandas exijan un descendiente de sangre pura. Aunque es muy ambiguo hablar de esto, ya que la información es muy escasa y podríamos solo realizar conjeturas, sabemos que,
durante toda la existencia de la humanidad, siempre ha existido el eje del mal. No es de locos pensar que existieron o que sigan existiendo sectas paganas dispuestas a realizar actos de endogamia con tal de satisfacer sus costumbres o demandas, o bien, para crear estados de disociación mental. Eso sí, durante tiempos no tan antiguos, los reyes de Hawái estaban obligados a casarse mediante rituales entre hermanos, para poder preservar los karmas y el poder en su trono. Por otra parte, el concepto del Santo Grial está presente entre el ocultismo europeo, alegando que existen familias cuya ascendencia directa viene del propio Jesús, por lo que su sangre debe ser preservada especialmente entre familiares. Por lo mismo, la sangre de estas familias sería mucho más valiosa y podría ser objeto de rituales esotéricos y místicos. Entre las leyendas urbanas de Sudamérica, principalmente en Argentina, se habla de la famosa alma mula, una criatura con forma de una mula maldita, la cual sería el espíritu de una mujer que fue condenada por Dios por cometer el pecado del incienso, incapaz de recibir el perdón y andando arrastrando cadenas por las calles y escupiendo fuego. Sectas y cultos. Como hemos mencionado, nada garantiza que existan sectas o cultos enfocados en la endogamia, o aquellas que requieran de una criatura de sangre pura para servirla como sacrificio. Suena descabellado, pero la maldad del ser humano puede sorprender a propios y extraños. ¿Quién sabe? Quizá tu vecino sea miembro de un culto y tenga relaciones en secreto con su prima sin que nadie se entere. Incienso en las élites. Aunque esto es entrar en teorías conspiranoicas, se han señalado a numerosos actores de cine de Hollywood, así como presidentes o miembros de la farándula importantes, que pudieran ser miembros de sectas y practicantes de la endogamia ritualista. ¿Recuerdan a Roman Polanski? Dirigió una película llamada El bebé de Rosemary, de 1968, la cual aborda temas de sectas satánicas, abuso ritual y el control sobre la reproducción humana. Todo esto llevaría a pensar que Polanski estaría envuelto entre estos grupos siniestros. Posteriormente, ocurriría uno de los crímenes más famosos en la historia al mando del sectista Charles Manson, quien asesinaría a sangre fría a Sharon Tate, esposa de Polanski. Por otro lado, la familia real británica también guarda mucho secretismo, dejando entrever situaciones aptas para que cualquier conspiranoico piense de todo. Comunidades ocultas. Nuevamente, esto es mera especulación, pero conociendo al hombre, es altamente probable que existan comunidades escondidas que practiquen la endogamia, ya sea a manera de un ritual, o por mero fetiche, o por considerarlo una forma de vida pero que las leyes de su país lo prohíben. Incluso, pensándolo fríamente, como parte de experimentos siniestros. La endogamia Nancy. No es sorpresa para nadie conocer las atrocidades realizadas por el Tercer Reich, pero es más curioso darse cuenta que existía cierto sector científico que analizaba el comportamiento humano, principalmente entre gemelos. Se supo de experimentos llevados a cabo con mellizos judíos utilizados como conejillos de indias, sometidos a numerosas pruebas dolorosas analizando el carácter de ambos individuos. Los alemanes de aquel tiempo estaban obsesionados con una raza perfecta, por lo que no es tan descabellado pensar que buscarían la creación de procrear un individuo perfecto, nacido de una misma raza, o de la misma familia, descartando todos los genes negativos que pudieran afectarle en su desarrollo. Aquí hay un punto a destacar, ya que los alemanes no buscaban llenar de incienso todo el mundo, sino exterminar las razas que consideraban impuras, y quedarse solo con la raza aria. Esto era una conducta pro-endogámica, prevaleciendo una sola raza, aunque no formaran parte de la misma familia. Las SS analizaban meticulosamente los árboles genealógicos de las familias alemanas para asegurarse que no existiera alguien que contaminara racialmente su pasado. En caso de haber un ancestro de origen no deseado, esa familia era descartada. Pero si todo estaba bien, la familia era elegida para el programa de Lebensborn,
que pretendía precisamente mejorar potencialmente la raza entre hombres y mujeres sumamente valiosos para las pruebas, esperando que sus hijos heredasen solo lo mejor para crear una Alemania más próspera a futuro. No obstante, en caso de no encontrar una pareja adecuada, llegaban a sugerir casarse con algún primo de su propia familia para continuar el plan. Finalmente, se tiene por teoría de que, avanzados en la manipulación genética, los alemanes buscaron experimentar con mujeres embarazadas de algún pariente para erradicar los malos genes, esto como método alternativo en búsqueda de una mejor raza. Incienso forzado. Creo que a nadie le gustaría que te obligaran a acostarte con un familiar, pues numerosos ejemplos han ocurrido en la historia, nuevamente, volviendo a la endogamia de la aristocracia. Muchas veces aquellos matrimonios eran forzados u obligados, muchas veces solo con la intención de tener herederos, pero sin existir amor o afecto entre los implicados. Bajo ciertos intereses, como método de experimentación científica, por curiosidad por alguna de las partes implicadas, o simplemente recurriendo al abuso sexual. El incienso forzado llevó a muchas personas al desarrollo de múltiples trastornos postraumáticos. Abusos sexuales. Lamentablemente, la sociedad humana tiene sus monstruos, personas sin escrúpulos y demasiado terribles que nos hacen pensar que el infierno en realidad es un lugar en la tierra. En los siguientes niveles, escucharemos múltiples casos de abusos sexuales provocados por un padre, por una madre, por un hermano, por un tío, por un abuelo. Por personas que deberían ser las más importantes en nuestra vida, pero que, cegados por un apetito sexual contaminado, terminaron por destruir el núcleo familiar. Son incontables los casos de familias que esconden estos casos, muchas veces por temor, otras por vergüenza. Nivel 7. Monstruos de la sociedad. A partir de este nivel, entramos en la sección de casos de personas sumamente despreciables, personas que, cegadas por un instinto primitivo, salvaje, incapaces de razonar, solo buscaron construir el caos. Recomendamos a nuestros tripulantes cambiar el video si son susceptibles a temas sensibles como los que veremos a continuación. Los Hinterkaifeck. Alemania, 1922. Una familia entera fue encontrada sin vida en una granja rural aislada cerca de la ciudad de Grovern. 6 personas, incluyendo un bebé, fueron halladas sin vida y en circunstancias escalofriantes, despedados y cuyas entrañas fueron esparcidas por todo el recinto. Lo más inquietante fue que, tras el crimen, alguien pareció haberse quedado en la casa varios días, se encendía la chimenea, se alimentaba al ganado, y había comida desaparecida. Durante la investigación, surgieron sospechas sobre tensiones familiares, secretos ocultos y rumores de una relación impropia entre el granjero Andreas Gruber y su hija Victoria. Las investigaciones apuntan a un posible agresor, Lorenz Schittenbauer, quien fue el pretendiente de la joven Victoria. Lorenz se habría enterado de la relación entre Victoria y su padre, y lo que es peor, se enteró que incluso tenían un bebé. Esto le habría motivado a irrumpir en su propiedad, asesinar a todos, y luego de un tiempo reflexionando la situación, irse sin dejar rastro. Al menos, esto último sería la teoría más aceptada, pues nunca se encontró al asesino. Bárbara Baekeland. Londres, 1972. Una adinerada mujer de la alta sociedad, casada con un importante empresario y gran heredero de una gran fortuna, fue una mujer que destacaba por su encanto y su belleza, además de sus buenos modales y ser una figura entre la farándula. De origen estadounidense, vivía en Londres junto a su hijo, Anthony, de quien se sabía era muy estricta y controladora con él, lo cual le desagradaba al muchacho. La situación empeoró, pues Anthony confesó ser homosexual, tenía atracción hacia otros hombres, posiblemente producto de que su madre no le permitía verse con otras mujeres, y para la época esto era muy mal visto. Alguien tan influyente como Barbara, seguramente pensaría una forma de llevar por el buen camino a su hijo, por lo que no tuvo mejor idea que obligarlo a tener relaciones sexuales con ella. Esto, por supuesto, sirvió como combustible para Anthony, quien también tenía problemas de carácter.
Era evidente el asco que sintió, tal que corrió a la cocina, tomó un cuchillo y apuñaló múltiples veces a su madre. Confesó que habría sido en defensa propia, pero la justicia de Londres decidió aislarlo en un centro de rehabilitación, pues diagnosticaron que padecía serios problemas mentales. Anthony falleció 9 años después del incidente. Daniel Reinhardt. Missouri, 2010. Un hombre de familia común y corriente, quien llegó a tener problemas serios con su esposa, decidió vengarse de ella de la forma más terriblemente posible que se le pudo ocurrir. Así es, terminó abusando sexualmente de su hija de solo 5 años. El problema de todo esto es que la esposa sabía lo que ocurría, pero jamás denunció nada a la policía. El agravio continuó por muchos años, llegando a tener hasta 4 hijos, pero uno de ellos terminó muriendo a los pocos días de nacer. Se dijo que al pequeño cadáver lo metieron en la nevera un tiempo en lo que pensaban dónde enterrarían al cadáver. Posteriormente, otros 2 niños también acabaron falleciendo por falta de atención médica, quedando vivo solo uno. Después del arresto, Daniel confesó que el incienso siempre fue consensuado, que su hija aceptaba lo que ocurría, incluso que ella misma lo buscaba. Con respecto a su esposa, Dolores, tampoco había inconveniente, incluso Dolores respalda la versión de Daniel, culpando a Ashley, su hija, de estar sobreactuando las cosas. Ashley era la víctima aquí, declaró que por años fue abusada, violada, e incluso no puede justificar las muertes de sus 3 hijos, ya que para cuando dio a luz por primera vez, solo tenía 14 años. Al final la condena para Daniel fue de 22 años, mientras que Dolores también recibió condena por poner en peligro a menores de edad y cómplice de los abusos. Christine y Lea Papin. Francia, 1933. Un par de hermanas que dedicaron su vida a muy temprana edad al servicio doméstico, siendo ambas hijas también de una empleada doméstica de quien se sospechaba engañaba a su marido con su patrón. Hubo una tercera hija, Emilia, quien, a sus 10 años, fue violada por su propio padre. Como no podían envolverse en más escándalos, la enviaron a un convento católico, donde más tarde Christine y Lea también acudirían. Luego de escuchar esto, sabemos que no tendrían una juventud placentera, ya que Christine y Lea terminan por abandonar el convento para unirse al servicio doméstico como hacía su madre. Emilia, por su parte, prefirió quedarse en el convento el resto de su vida. Volviendo con las 2 hermanas, fueron contratadas por una familia rica. Cierto día, la señora del patrón y su hija descubrieron que la casa no tenía luz eléctrica, como excusa de que Lea había enchufado la plancha y provocado un corto. La señora se molestó con ellas, intentó golpearlas, pero en ese instante, Christine se defendió y la atacó apuñalándola sin piedad, mientras que a su hija de 21 años le arrancó los ojos. Cuando el patrón descubrió el atentado atroz, culpó a las criadas quienes eventualmente confesaron el crimen. Christine fue diagnosticada con serios problemas mentales, la metieron a un manicomio donde murió pocos años después. Mientras que Lea pagó condena en prisión, obtuvo su libertad y murió hasta el año 2001 en una avanzada edad. ¿Dónde quedó el incienso entonces? Pues se supo que ambas hermanas mantenían una relación tóxica e inciensosa, siendo Christine quien tomaba siempre el control de la relación y quien siempre motivaba a Lea a hacer cosas indecorosas. Se supo también que ambas chicas nunca se habían relacionado con otro hombre, y también que los ataques a su patrona no fueron en defensa propia, simplemente la atacaron tanto a ella como a su hija sin motivo aparente. Los hermanos Menéndez. California, 1989. Lail y Eric Menéndez, hijos de un importante hombre del entretenimiento de origen cubano, José Menéndez. Sin embargo, José Menéndez abusó sexualmente de ambos cuando eran unos niños, pero haciéndolo principalmente con Eric hasta su adolescencia cuando, según se cuenta, le dejó de parecer atractivo. Los hermanos planearon entonces deshacerse de su padre y también de su madre, pues la madre sabía de los abusos y nunca hizo nada. Es así que mientras sus padres veían televisión en su sala, ambos hermanos entraron con un par de escopetas y les dispararon las veces que pudieron. Luego de esto, escondieron los cuerpos y fingieron no saber nada, hasta que Eric confesó el crimen a su psicólogo.
Fueron juzgados a cadena perpetua por el delito de parricidio, pero recientemente, el caso volvió a ser abierto, buscando reducir su condena pues se considera que lo hicieron por defensa propia, además de que, según ciertas leyes actuales, en este año 2025, ellos ya deberían tener su propia libertad. El culto de Paraná. Argentina. 2010 a 2019. Uno de los casos más aberrantes en la historia argentina, donde se involucró una familia completa, o más bien, una especie de clan, conformado por la mamá, el tío, la tía, el novio del tío, el abuelo, y otros integrantes más allegados a la familia, quienes abusaron sexualmente de 3 pequeños hermanos en una especie de culto desconocido de pederastia. Ocurrió en la provincia de Entre Ríos, donde la madre era quien orquestaba todo el ritual desde que los niños tenían entre 5 y 10 años. Se supo que la madre ofreció a sus 3 hijos a una entidad desconocida, para que después fueran violados por sus tíos y por otras personas cercanas al culto. Cuando los chicos entraron en la adolescencia, los obligaba a prostituirse a cambio de dinero. Dentro del culto, la madre sostenía relaciones sexuales con su padre y su hermano, además de otras personas más en una orgía dedicada a un demonio sin nombre, todo frente a la vista de sus hijos. ¿Y dónde estaba el padre? Curiosamente, el padre en esta historia fue quien denunció el caso, pues todo ocurrió después del divorcio, hasta que varios años después, uno de los hijos contactó a su padre para pedirle auxilio sobre lo que estaba ocurriendo. El padre, sumamente dolido y consternado, denunció el caso a las autoridades quienes no dudaron en actuar pronto. Desafortunadamente, el abuelo implicado falleció durante los juicios, mientras que el resto de implicados continúan esperando su condena, pues fueron aprehendidos a inicios del año 2020 y, por tiempos de pandemia, su juicio fue postergado. Los 3 jóvenes fueron puestos a salvo y se les brindó ayuda psicológica. Nivel 8. Los hermanos Salieri. Italia. 2008. Francesco y Alisa fueron un par de hermanos envueltos en un caso de incienso y culto satánico, quienes en un principio llevaban una vida cómoda y tranquila en la ciudad de Florencia, pero debido a disputas con sus padres terminaron por mudarse juntos a un apartamento en Génova, Italia. A la pareja de hermanos se les unió Elena, novia de Francesco, quien la había conocido por internet. Los 3 tenían una relación poliamorosa con tintes oscuros, pues les gustaba mucho la literatura gótica y se decían ser auténticos vampiros. El crimen de ambos hermanos no fue resuelto por la policía, y todo lo que se sabe es por testimonio de Elena, quien sobrevivió a un intento de asesinato dentro de un culto satánico. No obstante, los hermanos sí que consiguieron eliminar a una persona, mutilarla y beber su sangre en honor a un dios pagano. Ambos hermanos desaparecieron del radar sin dejar pista ni huella. Steven Platt. Virginia, 1998. Steven y Alisa Platt tuvieron una niña a la que nombraron como Dennis. Pero al poco tiempo, Dennis fue dada en adopción debido a que Steven y Alisa eran muy jóvenes. Dennis fue adoptada por una buena familia que la renombró como Katie. 18 años después, en 2016, Katie decide contactar a sus padres biológicos, consiguiendo su dirección y buscando poderse mudar con ellos después de todo este tiempo, pero la situación no era del todo agradable para Alisa, quien toma la decisión de separarse casi al momento que Katie llega a vivir con ellos. Ahora solo estaban Steven y Katie viviendo en aquella casa. Por alguna razón, comenzaron a tener intimidad mutuamente. Ambos gustaron el uno del otro, sabiendo incluso que su relación estaba mal, pero no les importó. Para 2017, engañando a las autoridades eclesiásticas, ambos contrajeron matrimonio. Obviamente Katie, al tener otro nombre y apellido, no parecía ser la hija de Steven. Un par de meses después de su boda, Katie dio a luz, es decir, ya venía embarazada cuando se casaron. Al nuevo pequeño le llamaron Bennett. Sin embargo, Alisa se enteró de lo que había ocurrido en su ausencia, por lo que denuncia a ambos con total indignación. Steven y Katie son arrestados, se les ordena pagar una multa y se les impone una orden de alejamiento, impidiendo que no puedan volverse a ver. Katie regresaría con su familia adoptiva, mientras que el pequeño Bennett se quedaría con la madre de Steven, es decir, su abuela.
El 12 de abril de 2018, Steven habló con su madre para solicitarle que le deje llevarse a su hijo a su casa. La señora aceptó de buena manera. El plan de Steven era llevarse al niño a Nueva York, donde vivía Katie. Al día siguiente, Steven viajó a Nueva York para encontrarse con Katie en su residencia, pero no llevaba al niño consigo. Esto habría desconcertado a Katie. No se sabe si pudo haber una discusión entre Steven y el padre adoptivo de Katie, pero de un momento a otro, un par de disparos sacudieron el hogar. Tendidos en el suelo sin vida, yacían Katie y su padre adoptivo, Anthony Fusco. La policía inmediatamente acudió al sitio, pero entonces, en sus radios sonó otra situación, pues un hombre acababa de dispararse dentro de su vehículo a pocas millas de distancia. ¿Y qué pasó con el pequeño Bennett? Más tarde, la madre de Steven reportó a la policía que había recibido una llamada de su hijo, quien estaba completamente alterado. Le confesó que había disparado a su hijo en su casa y que ahora había disparado a Katie, pidiéndole disculpas por su comportamiento antes de dispararse a sí mismo. Eddie Lee Sexton. Florida, 1994. Eddie Lee Saxton fue el líder de una familia numerosa, donde estableció una dinámica de control extremo, muy similar a un culto. A través de su autoridad, impuso normas rígidas y creencias distorsionadas, convenciéndose a sí mismo y a algunos de sus hijos de tener una especie de poder superior. Con el tiempo, salieron a la luz testimonios que revelaban situaciones familiares poco convencionales, relaciones inapropiadas dentro del núcleo familiar, y actos muy graves que incluyeron el silenciamiento de miembros que podrían poner en riesgo su forma de vida. Durante años vivieron con gran aislamiento, moviéndose constantemente, hasta que varios hechos llamaron la atención de las autoridades. Eddie tuvo varios hijos y, durante todos aquellos años, los torturó y abusó de la peor forma posible. A sus hijas, las golpeaba y obligaba a pasar desnudas en casa. A una de ellas, la violó reiteradas veces, dejándola embarazada en un par de ocasiones. A otra de sus hijas, la golpeó fuertemente en la cara por negarse a hacerles rompiéndole un diente. A sus hijos varones, también los obligaba a dormir desnudos en una esquina de una habitación oscura, para luego burlarse de ellos haciendo que compararan el tamaño de sus. Se dijo que Eddie tenía complejo de redentor, creía que él era dueño de una nueva iglesia, por lo que exigía devoción y respeto, o castigaba fuertemente a quien se opusiera. Esta historia de horror no ha terminado, pues un día, uno de los bebés había enfermado, pasando horas y horas llorando, lo cual irritó tanto a Eddie, que amenazó con silenciarlo a menos que su hija lo hiciera. La pequeña madre, asustada, no tuvo más remedio que asfixiar al pequeño de 9 meses hasta su muerte. En otra ocasión, uno de sus hijos que había nacido con retraso mental, temía que fuera demasiado tonto como para reportar el caso del bebé con las autoridades, por lo que obligó a varios de sus hijos a golpearlo hasta matarlo. ¿Dónde estaba la madre de los Sexton? Justamente ahí, Astalome Saxton, la esposa de Eddie, también participaba en sus crímenes, creyendo que realmente su marido era una especie de dios. No obstante, las autoridades terminaron por enterarse de cualquier forma, llevándose detenido a Eddie, a Astalome Saxton y a algunos de sus hijos. En las declaraciones, varios de sus hijos comentaron que su padre era el verdadero demonio y no podían escapar por el temor que les provocaba. Eddie fue sentenciado a muerte por sus crímenes. Stella fue condenada a cadena perpetua, falleciendo en prisión en 2017. Mientras que, al resto de la familia, según el grado de complicidad, fueron sentenciados a algunos años de cárcel también. Jerry Busby. Missouri, 2016. En esta ocasión, nuestro villano era el típico padre cariñoso y ejemplar para la familia, quien ofrecía todo lo que su hija pidiera. La joven Daisa de 18 años, era la mejor de su clase, talentosa y llena de vida. Sin embargo, las cosas se retorcieron el día que Jerry llevó a Daisa a un motel bajo excusa de reunirse con viejos amigos. Es aquí cuando Jerry descarga una frustración terrible con su hija, abusando sexualmente de ella múltiples veces. Una vez concretado su crimen, pensó que lo mejor era acabar con su vida ahí mismo, asfixiándola
hasta privarla de su vida. El crimen inmediatamente salió a la luz, arrestaron al hombre y puesto en prisión con cadena perpetua. Jerry alegó que lo que hizo fue para proteger a su hija de la gente racista, decía que su hija era una estrella brillante y temía que fuera a ser mancillada por personas que no comprendieran su alto valor. Lisa Montgomery. Missouri, 2004. ¿Otra vez? El caso de Lisa tampoco tiene una explicación, pues fue una mujer que fue abusada sexualmente por su padre durante toda su adolescencia. Producto de esto, desarrolló traumas como era de esperarse, pero también se dijo que sufrió serios golpes en la cabeza, lo que le había provocado pseudociesis, una extraña condición que le hacía pensar estar embarazada. Es así que, a través del antiguo Internet, contactó con otra mujer embarazada llamada Stinnett, quien ya tenía 8 meses de embarazo. Stinnett se encargaba de criar y vender cachorros terrier, por lo que Lisa quedó pasar a su tienda por un perrito y con la excusa de seguir charlando sobre sus embarazos. Stinnett estaba alegre por haber hecho una amiga. Pero cuando llegó el día de encontrarse, Lisa la atacó en su domicilio con un cordón hasta asfixiarla. Después, tomó un cuchillo y extrajo al bebé de su vientre por la fuerza, cortando con cuidado el cordón umbilical y llevándose a la criatura a su propio domicilio, fingiendo ahora que sería su propia hija. Por supuesto que un crimen tan atroz iba a resonar por todo lugar. El cadáver de su hija yacía en el suelo con el vientre abierto. La madre de Stinnett inmediatamente lo reportó a las autoridades y eventualmente dieron con los correos electrónicos de Stinnett, inculpando a Lisa, quien fue detenida en su propia casa. La pequeña bebé fue devuelta a brazos de su padre, un hombre honrado que se encontraba trabajando en el momento del asesinato. Aunque esta situación ocurrió en 2004, el juicio de Lisa demoró cerca de 20 años, pues se debatían si debía ser condenada a muerte o no debido a su condición mental. Finalmente, en el año 2021 fue eliminada de la tierra mediante la inyección letal en prisión. Ryan Weingarten. Michigan, 2014. Un hombre que confesó un crimen 20 años después de cometerlo, pues hacía un tiempo, visitaba con frecuencia a su hermana para poder tener encuentros íntimos con ella, pero cierto día, su hermana contrajo matrimonio con un buen hombre, poniendo punto final a su relación prohibida. Esto molestó a Ryan, quien quería seguir acostándose con ella. Tras una fuerte discusión, el marido de su hermana descubrió la verdad, amenazando a Ryan con denunciarlo si no se iba de su propiedad. Ryan venía preparado y disparó contra el hombre y posteriormente contra su hermana. Hizo parecer que toda la escena se viera como un asalto. En su condena, Ryan se excusó e intentó verse como alguien con problemas mentales, pero lo cierto es que estaba completamente cuerdo, pero que ya no podía con la culpa por tanto tiempo que decidió confesar. También alegó que lo hizo por amor, pues su hermana era muy importante para él y no podía aceptar que fuera tomada por otro hombre. Finalmente fue sentenciado a cadena perpetua. Freddie Rosemary West. Inglaterra. 1967 a 1987. Durante 20 años, esta pareja criminal torturó y asesinó a al menos 12 mujeres jóvenes en su propio domicilio, tratándose de empleadas domésticas, niñeras o simplemente viajeras que solicitaban hospedaje. El matrimonio no era disfuncional, por el contrario, eran muy unidos, tanto que ambos tuvieron las mismas motivaciones criminales, pues se dijo que Fred había sido abusado sexualmente por su propia madre, mientras que Rosemary por su padre. No obstante, el hermano de Fred alegó que solo estaba mintiendo y lo declaró como un mitómano por creerse sus propias mentiras. De cualquier forma, esto no impidió que la pareja abusara sexualmente de su propia hija, cuestión que se agravó al punto de terminar asesinándola por igual cuando la menor tenía 16 años. Otra de sus hijas de solo 13 años se cansó de lo que estaba ocurriendo en su casa, rápidamente denunció el abuso y mostró a las autoridades un video casero en una cinta que su padre había filmado violándola. Inmediatamente ambos adultos fueron arrestados. Fred decidió poner fin a su propia vida, ahorcándose en su propia celda, pues no deseaba vivir en prisión luego de lo que hizo, mientras que Rosemary fue condenada a cadena perpetua luego de confesar que había sepultado los cuerpos de todas aquellas mujeres en su jardín.
Algunos años después, en 1996, la casa de esta familia fue demolida hasta los cimientos, construyendo un camino encima. Brandon y Sarah Barras. Inglaterra. 2019. Una pareja de medios hermanos quienes mantenían una relación de endogamia por muchos años, fueron arrestados el mismo día que estrangularon a 2 de sus 4 hijos. Sus 2 hijos mayores, de 14 y 13 años respectivamente, debían recibir cuidados especiales debido a problemas mentales producto de la endogamia. Durante todos esos años, ocultaron la relación de incienso, haciéndoles creer a todos que el padre de los niños había fallecido, por lo que Brandon, que en teoría sería su tío, se encargaba de la familia. No obstante, llegó un día que al niño mayor lo acusaron de haber intentado abusar sexualmente de otro menor en su escuela, lo cual puso en un grave predicamento a Brandon y Sarah, ya que, en caso de quitarles a sus hijos, podrían llegar a descubrir más secretos familiares. Es entonces que toman la decisión de acabar con la vida de ambos. Sarah confesó que amaba tanto a sus hijos, que prefería verlos morir antes de que se los arrebataran. Sin embargo, tras continuar la investigación, descubrieron que la pareja había tenido un par de hijos más, a quienes también los terminaron silenciando. Ambos fueron condenados a cadena perpetua, mientras que a sus hijos menores los encomendaron con servicios infantiles. Abdulaziz Yohoud Al-Harti. Arabia Saudita. 2023. Siendo uno de los casos más actuales a la fecha de subida de este video, y también un caso dentro de un país del que muy poco se esperaría encontrar una situación así, ya que las leyes de Arabia condenan con pena de muerte el delito de la endogamia. Un par de hermanos, Abdul y Yohoud, mantuvieron su relación durante muchos años, estaban enamorados el uno del otro, pero sabían que era algo extremadamente peligroso, ya no tanto por las leyes de su país, sino también por el tema religioso, pues entre los musulmanes, un escándalo de ese tipo podría arruinar a la familia entera o incluso sentencias más fuertes. Se sabe que, durante una mañana, agregaron un tipo de droga en la comida del resto de sus hermanos para ponerlos a dormir, mientras que a su madre le dispararon con un arma a sangre fría. Temerosos de que sus hermanos pequeños vieran la escena y denunciaran a la policía, también les dispararon. Su padre se encontraba en un viaje de negocios, no volvería a casa sino hasta una semana después. Este hecho retuerce más la historia, pues Abdul y su hermana estuvieron viviendo bajo el mismo techo con 3 cadáveres durante ese tiempo. Cuando su padre regresó, inmediatamente fue golpeado y asesinado. Posteriormente, le rociaron gasolina a toda la casa y le prendieron fuego. Las investigaciones apuntan a que la pareja de hermanos fue descubierta por su madre durante los días en pandemia, lo cual les motivaría a buscar una forma de silenciarla. Ambos fueron arrestados y ejecutados con pena de muerte. Este hecho conmocionó a todo el país. Lejos de intentar celebrar la muerte de aquellos sucios pecadores, instaron a su pueblo a orar para evitar que una situación así pudiera repetirse. Culparon también la influencia de las páginas para adultos y la libertad con la que los jóvenes de hoy pueden ingresar a ellas, algo que posiblemente también sirvió como motivación a que ambos hermanos hicieran lo que hicieron. Marcus Wesson. California. 1974 a 1989. ¿Recuerdan el caso de Sexton? Pues bien, Marcus Wesson fue todavía más lejos, ya que creía fielmente que era un vampiro, y quería que toda su descendencia se convirtiera en parte de su clan. Participó en la guerra de Vietnam, sirviendo como conductor de ambulancia transportando a los heridos. Cuando regresó a Estados Unidos, comenzó con extrañas ideas y desvaríos de ser el elegido, comenzando a abusar de todos sus hijos incontables veces. De hecho, fue tal su depravación que, incluso, las propias hijas de sus hijas, es decir, sus nietas, igualmente llegó a abusar de ellas. Marcus declaraba a sus hijos que no debían tener miedo, ya que los prepararía para el apocalipsis que estaba muy cerca de llegar, además de convencerlos que Jesucristo en realidad era un vampiro, por lo que debían apegarse a sus creencias para poder ser bien recibidos cuando llegara el momento. Sin embargo, también hay datos que arrojan sobre la crueldad de Marcus, provocando que sus hijos varones lucharan entre ellos a muerte.
El caso salió a la luz cuando Marcus planeó irse de California junto a su familia al estado de Washington, cuando un par de sus sobrinas lo denunciaron con la policía, quienes no tardaron en llegar a su domicilio para arrestarlo. Al verse acorralado, Marcus disparó a 9 integrantes de su familia, en su mayoría hijos y nietos, en su mayoría siendo niños. Ante la gravedad del crimen, fue condenado a cadena perpetua en un centro de máxima seguridad. Soundbin. Escocia. Siglo XVI. Uno de los casos más antiguos, pero de suma maldad y salvajismo jamás registrados. Pues Alexander Ben fue el legendario jefe de un clan de más de 48 personas, donde todos eran parientes y entre todos cometían actos de incienso entre ellos. La leyenda afirma que Alexander se autoexilió junto con su esposa a vivir en una cueva cerca del condado de Galloway, rechazando tener que trabajar honradamente. Buscaría dedicarse al crimen y al hurto de bienes de tanto comerciante o viajero se cruzara por su camino. No obstante, esa cueva era muy amplia, lo suficiente para formar ahí a su familia durante 25 años, también teniendo hijos con sus hijas y permitiendo que sus hijos e hijas tuvieran relaciones entre ellos, situación que también continuó hasta sus nietos. Además, las víctimas que eran asaltadas por ellos, también eran asesinados con la intención de comérselos y beber su sangre en actos de total salvajismo. Finalmente, tras un intento fallido de asaltar una caravana, uno de los supervivientes informó horrorizado a las autoridades pertinentes sobre lo que había visto. La noticia llegó a oídos del rey, quien no dudó en levantar su espada y buscar a ese clan junto con 400 hombres del palacio. Al encontrarlos, dio la orden de ejecutarlos a todos bajo decapitación y también por la hoguera. Los Huipas. México. 1950. Todo lo que podría haber estado mal, estuvo mal. Para la época de la que hablamos, México era un país extremadamente conservador y machista. Además, en las comunidades rurales del noroeste de Sonora, una persona afeminada iba a ser claramente objeto de burlas y maltratos. Pues bien, en este caso no solo se trató de uno, sino de 4 y, para más INRI, los 4 eran primos hermanos. Por si faltaba más, los 4 primos pertenecían a una comunidad rural conocida como los Yoremes, una comunidad descendiente de la etnia mayo. Ahora sí, con todos estos ingredientes, podemos fabricar una salsa bien picante contra todos estos sujetos, de quienes podemos imaginar la cantidad de burlas y ataques que llegaron a sufrir. Eusebio, Adelaido, Leonardo y Basilio fueron eventualmente marginados y despreciados. El pueblo no quería venderles productos para su milpa, tampoco cruzar miradas o dirigirles la palabra si no era para insultarlos. Esto provocó que naciera un profundo rencor entre los 4 hombres contra sus agresores. A pesar de los maltratos, los Huipas, nombre que les dieron por su origen indígena, solían pasar a las cantinas de pueblos aledaños en búsqueda de alguna aventura. La primera víctima fue un sujeto de nombre Lorenzo, amante tanto de Eusebio como de Leonardo. El método de asesinato que empleaban era casi siempre el mismo, los torturaban por procesos indescriptibles, arrancándoles los genitales a los hombres, mientras que a las mujeres les desgarraban los pezones. Por si fuera poco, los Huipas coleccionaban los testículos y miembros arrancados de sus víctimas en vitrinas colocadas en su rancho, aunque también hay quienes dicen que se los comían. Lo peor de todo, es que muchas veces sus víctimas continuaban con vida al momento de enterrarlos, padeciendo una lenta muerte en agonía bajo tierra. Se desconoce el número de víctimas, pero finalmente fueron aprehendidos luego de que una de sus víctimas lograra escapar y denunciarlos con las autoridades. Al principio, fueron condenados a pena de muerte, pero debido a un reciente cambio en las leyes mexicanas, decidieron condenarlos a 30 años en prisión. 2 de ellos murieron en prisión precisamente, pero el resto salió libre cuando su condena acabó, desconociéndose su paradero final. ¿Quieren saber lo irónico de este caso? La sociedad mexicana estuvo más consternada por el hecho de que hayan sido homosexuales, más que por haber mantenido relaciones de incienso entre ellos. Joseph Fritz. Austria.
1984 a 2009. Conocido también como el monstruo de Amstetten, fue un hombre que durante 24 años mantuvo encerrada a su hija y a los hijos que tuvo con ella, en el sótano de su casa sin que absolutamente nadie más se enterase de su existencia. La historia de Fritz no comienza de buena manera, pues su padre fue un soldado alemán en la Segunda Guerra Mundial, quien murió en 1944 en pleno combate. Su madre tuvo que hacerse cargo de todo, además de haber sido una mujer estricta y que constantemente abusaba del pequeño Joseph tanto física y verbalmente. Aún así, Joseph consigue salir adelante y termina por conseguir una carrera en ingeniería eléctrica, se casó con su esposa, Rosemary, y tuvieron una hija llamada Elizabeth. Fueron la familia perfecta, hasta que Joseph comenzó a tener problemas con el alcohol, acabando por sellar su destino a su hija que en ese momento solo tenía 11 años. Aquí empieza el infierno para la pequeña Elizabeth, pues Joseph la encerró en un sótano oculto que tenía su propiedad, producto de la herencia de su familia. Tal sótano era usado como búnker durante la guerra. Le obligó a escribir una carta donde confesaba que se habría escapado de su hogar y no la volvieran a buscar, para engañar de esta forma a Rosemary. Elizabeth no podía gritar, no podía pedir ayuda, encadenada en un cuarto oscuro, cuyo único contacto con el exterior era cuando Joseph la visitaba para violarla hasta cansarse. Para evitar que Elizabeth pudiera sufrir algún problema o padecimiento por las condiciones en las que vivía, se aseguraba de drogarla constantemente. Bajo este método, pasaron 24 años y tuvo 7 hijos con ella, dejando a todos los niños viviendo en ese mismo sótano junto a ella, salvo uno que falleció y terminó por incinerar su cuerpo ahí mismo. En 2009, una de las hijas de Elizabeth enfermó de gravedad, algo que no le convenía al ahora anciano Joseph. Tuvo que llevar a la pequeña al hospital, declarando ser su abuelo, pero al revisar los registros de Joseph, notaron que no tenía ninguna nieta, a pesar de tener otros 7 hijos con su esposa. Joseph entonces confesó que era la hija de su hija desaparecida, Elizabeth, quien la había mandado a su casa por no poder cuidarla debidamente. La situación fue estudiada y analizada, exigiendo a Joseph que debían ver a la madre en persona para poder darle tratamiento a la bebé. Tal vez, en un posible golpe de culpabilidad, Joseph decide liberar a Elizabeth de su confinamiento, pero bajo la amenaza de no decir nada o habría serias consecuencias. De todas maneras, era tan deplorable el estado físico y mental de Elizabeth que no hizo falta que confesara nada. Joseph fue arrestado y condenado a cadena perpetua, mientras que Elizabeth y sus hijos dispuestos a recibir orientación psicológica y ayuda médica. Por otro lado, Rosemary confesó que siempre creyó que Elizabeth había desaparecido por su voluntad y que, tras conocer los hechos, le rompió el corazón profundamente. Los gritos que nadie puede escuchar. En este momento, un monstruo como los anteriormente mencionados, está cometiendo un crimen atroz contra algún miembro de su familia, alguien está llorando, alguien está sufriendo, y alguien, posiblemente, dando a luz a una criatura cuyo destino será el mismo. Alguien grita y nadie lo puede escuchar. El incienso es uno de los tabús más grandes de la humanidad, uno de los más frecuentes en abusos sexuales, uno que, generalmente, ocurre en la infancia entre un padre o un tío hacia las más vulnerables de su familia. Desafortunadamente, muchos de estos casos se quedan en completo silencio, por temor a que el padre que aporta dinero al hogar, le dé la espalda a la familia y las consecuencias sean mayores. El miedo a levantar una denuncia, a las repercusiones, a tener que enfrentarse al mundo y creer que todo irá mal. Para estas familias, el infierno no es más que otro lugar en la tierra habitado por esos demonios que les atormentan día con día. Familias destruidas por semejantes monstruos, una realidad de la que desearíamos no formar parte. Nivel 9, el abismo. Finalmente llegamos al punto más profundo del iceberg, donde las teorías conspirativas pueden hacer un eco muy fuerte, dándonos cuenta que los monstruos de antes, actuando por su labia,
no son los únicos en nuestra sociedad dispuestos a destruir familias completas. A partir de aquí todo es especulativo, no tenemos evidencias o testimonios para afirmar los hechos, pero no deja de ser inquietante saber que tales situaciones podrían estar ocurriendo ahora mismo bajo el absoluto secretismo de las altas esferas. El proyecto Monarch. Un supersecreto proyecto que sería una rama del infame MKUltra, mismo que actualmente la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos asegura que llegó a existir entre los años 1953 y 1973. El objetivo del proyecto era investigar métodos de control mental, manipulación psicológica y técnicas de interrogatorio, especialmente durante la Guerra Fría. Fue autorizado por el entonces director de la CIA, Alan Dulles, y se mantuvo altamente clasificado. La forma de experimentación con los pacientes venía principalmente bajo efectos de drogas y otros químicos, revisando y estudiando su punto de quiebre, de igual manera, esperando conseguir que los pacientes fueran altamente obedientes a un maestro, perdiendo total noción de sí mismos con solo escuchar un sonido o mirar un objeto. Es aquí donde el proyecto Monarch haría presencia, ya que, para quebrar la voluntad de algunas personas, les obligaban a tener relaciones con alguno de sus familiares directos, ya sea un padre, una madre, un hijo, una hija, incluso con sus propios nietos o abuelos. Cualquier cosa que pudieran llevar a cabo hasta romper por completo una persona. Como resultado, los pacientes sometidos en el proyecto Monarch sufrieron trastorno de personalidad múltiple reprogramable, con tal de estar bajo el sometimiento permanente de quienes estuvieran detrás, escondiéndose en esa personalidad que muchas veces ni el portador sabía que existía, pues era como entrar en estado de hipnosis. El proyecto Monarch fue bautizado de esta forma en honor a la mariposa monarca, haciendo referencia tanto a la transformación como a la manipulación a la que exponen a las mariposas durante su vuelo migratorio desde Canadá hasta México, implicando también la presencia operativa de algunos de estos laboratorios en estos países además de los Estados Unidos. Existen otras teorías donde pueden relacionar a personajes de la farándula, populares por extraños escándalos surgidos en fechas modernas, como lo son Britney Spears, quien por años había estado bajo tutela total de su padre, Kanye West, Lady Gaga, Miley Cyrus, entre otros. Las teorías se respaldan en el raro comportamiento que muchos de ellos llegan a presentar, como si de androides programados se tratara. Los Illuminati. Dentro de las teorías conspirativas más profundas, se afirma que los Illuminati, un supuesto grupo elitista y secreto que controla los destinos del mundo desde las sombras, practican endogamia como forma de preservar su linaje, poder y control. No hablamos de la organización histórica fundada en 1776 en Baviera, sino de la versión mitológica moderna, donde se entrelazan ideas de sociedades secretas del control mundial, donde se habla que los Illuminati vendrían siendo descendientes directos de una antigua civilización extraterrestre, descrita por los antiguos sumerios como los Anunnaki. Los Anunnaki vendrían a tener formas reptilianas y poseer una vida muy longeva, habrían llegado a nuestro mundo aproximadamente hace 8000 años, poco después de la última glaciación, con la intención de colonizar y rehabitar el planeta. Las teorías abarcan que muchas de las familias y casas reales de la época descendían de esta civilización, tales que durante cientos e incluso miles de años, fueron conservando su linaje practicando endogamia entre sus familiares para no perder el status quo en la sociedad. Tales afirmaciones continuarían hoy en día, pero ya no bajo las esferas de casas reales, sino mediante la farándula y en la vida política de múltiples funcionarios públicos y empresarios exitosos. Naturalmente estas ideas de conspiración son tomadas a broma por muchas personas, pero el beneficio de la duda siempre quedará sobre la mesa. ¿Realmente vivimos en un mundo controlado por una élite descendiente de una civilización superior? La mayonesa más rica del mundo. Ocurrió en un pequeño pueblo marginado de Canadá, donde una familia de 14 personas, como ya es costumbre escucharlo en este iceberg, mantenía relaciones entre ellos sin importar su parentesco. El padre de la familia tenía un negocio de verduras que cosechaba en su huerto, además de vender una particular mayonesa que era bastante bien vendida entre sus clientes.
Para muchos, era la mayonesa más rica del mundo que jamás habían probado. De hecho, varias veces las verduras terminaban por regalarlas por cortesía, ya que su producto más vendido era la mayonesa. Tal fue su éxito, que el sujeto vendía su producto a los 3 restaurantes más ricos de la ciudad, hasta que numerosos curiosos buscaron preguntarle su fórmula secreta, pero el hombre siempre se negó a responder, incluso incrementando el precio de un solo tarro, pues al tener tanta demanda y no tener las capacidades de fabricar más, un solo tarro podía costar cientos de dólares. Ante el incremento del precio, uno de los dueños de restaurante que se sentía celoso del éxito de ventas de la mayonesa, decide enviar un tarro a un laboratorio de muestras en Ottawa. De esta forma, esperaba replicar la fórmula, pero el resultado que arrojó el laboratorio fue demasiado caótico y repulsivo para el dueño del restaurante, llamando a la policía inmediatamente. Resulta que aquel frasco de mayonesa contenía entre sus ingredientes sangre humana, pedazos de huesos humanos molidos, cartílago humano, además de restos de órganos de todo tipo. Cuando la policía acudió al domicilio del agricultor, supo que estaban ahí por el tema de la mayonesa. Tras interrogarlo, el campesino reveló la verdad: aquellos tarros de mayonesa los prepararon como venganza contra todo el pueblo que constantemente se burlaba de ellos. Usaban los fetos molidos y triturados de su esposa e hijas, criaturas que les obligaba a abortar para usarlos en la mayonesa. Sin embargo, confesó que nunca pensó que su producto fuera a tener tanto éxito, por lo que continuó elaborando más, obviamente, intimando con sus hijas reiteradas veces. El sujeto fue puesto en prisión. Curiosamente, no asesinó a nadie, pero sus actos de salvajismo y su asquerosa venganza lo conduce a este punto del iceberg, pues fue el único capaz de realizar una venganza contra todo un pueblo entero usando los cadáveres de sus hijos no natos. Además, hay rumores de que este tipo de mayonesa todavía se sigue fabricando de manera clandestina, usando precisamente los mismos ingredientes para una sociedad podrida capaz de pagar hasta $3,000 por un pequeño frasco. ¿Tú te atreverías a probarla? Por fin acabamos el iceberg, se me hizo eterno. Espero que no tengamos que volver a hablar de estos temas. O que no tengamos que aparecer como un caso más. Hey, ¿a qué se refieren ustedes? Si el video les pareció interesante, pueden ayudarnos a compartirlo con personas que también crean les llegue a interesar, eso nos ayudaría bastante. En fin, agradecemos nos hayan acompañado en este viaje por hoy. No estamos concluyendo demasiado pronto. ¿Puedo silenciar a esta zorra? Atrévete y verás.